Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 11 de marzo del año 2019. Estamos con Adriana Marrero. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y de espaldas a la Plaza Independencia, aquí Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Y Pablo Carrasco. Buenos días. Vieron que tengo a mi derecha la bancada blanca, ¿no? Sí. A la derecha y blanco. Eso nunca me había, la verdad que tremendo. Gabriel y Adriana Insólito. de blanco. Sí. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El viernes pasado tuvo lugar en el centro de Montevideo una nueva marcha multitudinaria por el Día Internacional de la Mujer. Entonces la pregunta para esta conversación con ustedes hoy es: ¿qué novedades tuvo este año esta jornada en cuanto al debate, en cuanto a las formas de movilización? ¿Qué sensaciones les dejó el 8M, este 8M 2019 en Uruguay? Adriana, vas tú primero. Bueno. Es difícil, ¿no? Le decía ayer a Gastón, que es muy difícil ver qué hay de nuevo, ¿no? Pero por otra parte uno dice, bueno, pero ¿qué hay de nuevo en los 1 de mayo? ¿Qué hay de nuevo, ¿no?, en las celebraciones multitudinarias que suele haber? Yo creo que lo sorprendente para mucha gente puede ser sorprendente, que también causa algún tipo de reacción, es el hecho de ver cómo esto es un fenómeno que va creciendo, que no se desinfla, que es un fenómeno de convocatoria colectiva que reúne a mujeres de todo el espectro político, partidario, gente que es declaradamente feminista, otra que no tanto, pero que igualmente siente la causa de las mujeres, hombres, familias, niños, en esas convocatorias que verdaderamente fue una verdadera fiesta. Y bueno, yo creo que como fenómeno interesante a destacar, como para traer alguna cosa nueva, ¿no?, la activa participación de colectivos religiosos, ¿verdad? Ecuménicos, católicos, esta chica, ¿verdad? Diciendo la igualdad, la importancia de que la Iglesia Católica también preserve la igualdad, ¿verdad? Porque ella no puede ser sacerdote, no me dejan ser sacerdote, ¿verdad? ¿Quién decía eso? Una señora que no sé si era novicia real, pero estaba vestida como de hermana, muy respetuosa, con una carita muy linda, muy limpia, ¿no? Muy así como, muy jovencita, vestida así de negro, como de hermana, con un cartel que decía: no me dejan ser sacerdote. La Iglesia Católica también, y pancartas verdaderamente también sobre la importancia de que las mujeres católicas estaban allí queriendo igualdad, queriendo justicia y pidiendo su lugar. Yo creo que fue una fiesta magnífica y que tenemos que verlo como eso, ¿verdad? Fernando, ¿tú qué conclusiones sacaste? Sí, primero lo impactante de lo que fue la marcha, es decir, muy numerosa, detrás de una idea contraria a la violencia de género, y donde la sociedad uruguaya, creo yo, va reencontrando un camino para expresar el rechazo a lo que lamentablemente se ha transformado en una preocupación, ya sea para la sociedad, ya sea para las autoridades. Lo que me resulta siempre en este tipo de grandes principios que se manejan es que quienes redactan las bases de una reivindicación tan importante y tan sentida por todos los uruguayos, dejan colar, digamos, suben a ese carro conceptos, manifestaciones vinculadas muchas veces a la política, donde en definitiva se manosea a quienes de buena fe concurren en función del postulado principal, que es los derechos de la mujer y, a mi juicio,
el combate al machismo del cual también son víctimas muchos hombres. Ayer, por ejemplo, lo traigo a colación porque creo que es un tema que los movimientos estos deben asumir. Los dos muchachos que se mataron jugando una carrera, sí, a ver quién era más macho y se desviaba último. Yo me pregunto, ¿no son unas víctimas del machismo también? ¿O de la educación? ¿Estás hablando de lo que ocurrió en sí, San Carlos? Sí, sí. La gallina ciega. La gallina ciega, que son dos vehículos, dos personas que van en vehículos para enfrentarse y el que se desvía primero pierde. Es decir, el que se desvía primero es menos guapo, menos macho. Digamos que... Sí, pero ojo que esta vez una de las víctimas fue una chica. Una chica. Sí, pero justamente... Pero, impresionante eso, ¿no? Una chica de 18 años y un varón de 20 furon los muertos pero no al chocar sus producto de la educación machista en el sentido del coraje, del valor. ¿No hay algo allí en cuanto a la gente que los nucleó que también estaba en algún sentido queriendo demostrar a la mujer que era tan valiente como un hombre? Está bien, entiendo. ¿Me explico por dónde voy? Entonces, o el hombre que no podía ante una mujer doblar y tenía que chocar directamente para demostrar su hombría. Entonces, por eso digo, hay muchos elementos en esto que la sociedad tiene que ir asumiendo y lo tiene que ir solucionando e ir evolucionando. Gabriel. Yo creo que hay 2 o 3 novedades importantes. Una novedad, aunque suene contradictorio, es la continuidad, ¿no? El desafío de que se siguiera haciendo una convocatoria grande, porque veníamos de 2 muy grandes, es una novedad. Creo que es un movimiento que ha llegado para quedarse, que incluso es un cambio histórico, es decir, el 8 de marzo empieza centralmente con reivindicaciones obreras muy fuertes, con trabajadoras quemadas, asesinadas, y con esas reivindicaciones luego va pasando en luchas de movimientos feministas, en algunos momentos adquiere cantidad de masas y después queda a partir de la reconoción de la ONU en una cosa más institucional, más de Estado y con organizaciones feministas o sociales que las reivindicaban pero con poca repercusión de masas. Hace 2 o 3 años ha recuperado su carácter callejero masivo, enorme, y es un protagonismo muy grande que visibiliza el problema de las mujeres. 2. En el Uruguay se ha comenzado a nacionalizar. Este 8 de marzo hubo más de 20 marchas. No fue solo Montevideo. Y hay departamentos donde hubo más de 4 o 5. O sea, ha empezado a adquirir un carácter nacional que nunca tuvo. Sí, ¿no? sí, eso lo destaca algún mensaje que llega de la audiencia, por ejemplo el de Etel. Sí, en Atlántida fue enorme, en Paysandú fue enorme, fue en Paysandú enorme, en Salto, en Fraiventos, de lo que yo vi fotos, pero fue en más de 20 lugares del Uruguay, Progreso, Las Piedras, y eso es una novedad muy grande, porque además son cosas muy distintas y se expresan de una manera. Tercero, los 2 primeros años, en particular en Uruguay, o sea, en cada país tiene una beta muy importante. Yo coincido con Fernando y con Adriana. Tiene un tema de la violencia de género muy fuerte, la masividad. O sea, la masividad no se la da el reclamo contra el patriarcado y el capitalismo. La masividad se la da eso es lo que unifica, lo que masifica. Pero este año fue mucho más diversa el planteo de las... Claramente es un reclamo central el tema del feminicidio, de la muerte, de la violencia contra la mujer, etcétera. Pero hubo un conjunto de planteos y de reivindicaciones muy distintas. Se vio hasta en el color. En los 2 años anteriores había mucha presencia de negro, del luto, y en esta fue todo violeta, ¿no? Que además una cosa interesante de morado, de discutir por qué es ese color, porque he escuchado que es la mezcla del azul y del celeste y del rosado, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tenía que ver con la reivindicación de que cuando quemaron a las obreras en Nueva York, era una fábrica textil y el pigmento que salía era morado, del incendio donde murieron 129 obreras. Digo porque después se construyen relatos de que no tienen nada que ver con la mezcla del celeste y el rosado. Y termino con una última cosa. Creo que este año, porque hubo muchas expresiones, pero hay una que es la intersocial feminista,
que tiene un contenido, la integran más de 30 organizaciones de mucha amplitud, de organizaciones que además son mixtas, que integran mujeres y hombres, que planteó a todos los candidatos una plataforma. Eso fue una novedad, con 3 puntos, con leyes que deberían permanecer, con algunas medidas que se deberían tomar para esas leyes y con un planteo de una ley de paridad para todos los cargos electivos. Y los candidatos han ido contestando a eso. Eso también fue una novedad de una parte importante de ese movimiento que tiene una referencia hacia la institucionalidad, que no es en todo el movimiento, ¿no? Completamos esta primera ronda. Pablo. Bien. Yo durante la semana pasada, más o menos que este tema se trató también en alguna otra mesa, veo el avance del feminismo, sobre todo en los varones integrantes de la mesa, porque prácticamente todos se confesaron feministas, ¿no? Más o menos, casi sin excepción. ¿Tú estás dispuesto a hacer la excepción? No, de ninguna manera. Yo, ante la excepción, sí, exactamente. Mi hija me decía, si te das cuenta que vas a tener que hablar de la marcha de las mujeres, ¿no? ¿Te metieron presión en y tu me casa? Decía, qué mi pereza, solidaridad con la pereza. hija de Pablo, mi solidaridad. Y entonces me hacía acordar a mí por el estilo, ¿no? Porque lo veo muy agresivo. Cuando yo le explicaba a un paisano cómo era esto del feminismo, que no lo entendía muy bien, y no lo convencí y me terminó diciendo, mire, para mí la mujer es como el gato, para las casas, ¿viste? Y con eso me terminó la discusión y no me dio pasar alternativa de discusión. Pero con esto estoy queriendo decir, digamos, yo tengo dos objeciones. Una con la composición temática de las reivindicaciones y otra con el estilo que se ha elegido. Y yo creo que en los dos hay problemas, ¿no? En el primero, digamos, porque a lo que debería ser la base, que es el tema de la mujer y la igualdad de oportunidades, y yo casi lo resumo en eso. Yo no tengo mucho más que en este país, donde estamos en una etapa de sintonía fina en el problema de la mujer, no estamos mutilando a las mujeres, no estamos impidiéndole manejar un auto, estamos en momentos donde los problemas los deberíamos estar resolviendo de una manera mucho más eficiente y discreta que lo que estamos haciendo. Pero a esa reivindicación inicial se le siguen sumando cosas que a mí me alejan cada vez más. Es decir, la parte anticlerical, bueno, se ha quedado a vivir por la tolerancia, por acción o omisión, por lo que sea, pero apedrear o manchar la iglesia se ha vuelto prácticamente una ceremonia, es parte del protocolo de estas manifestaciones, a vista y paciencia de todo el mundo. Estás hablando de la iglesia del Cordón, que termina siendo la víctima de agresiones, sobre todo con pintura, ¿no? Exacto, digamos, para mí absolutamente condenable. Yo no es que sea practicante, soy agnóstico, pero la libertad religiosa, en la extensión imaginable, dice la Constitución, y eso conmigo a muerte, ¿no? Después, bueno, el anticapitalismo, para mí eso es una novedad. ¿Qué es el anticapitalismo? ¿El antónimo de capitalismo cuál es? ¿Socialismo? ¿O hay otra? ¿O hay una tercera vía? No, entonces, es un movimiento que se declara socialista porque el capitalismo es el que los ha perjudicado. Bueno, nada más lejos de lo que yo pienso, ¿no? Después, el tema de la violencia doméstica como una extensión del problema del machismo, yo no lo acepto. Hay problemas de delitos, de delincuencia, de gente que mata a otras personas. Es más, los hombres que son más violentos, y yo lo reconozco, pero matan muchísimo más hombres que las mujeres que matan. Matan 10 hombres por cada mujer que matan. Así que no hay un problema estrictamente de extensión. El hombre más o menos bueno no hace nada, el que es más macho es más peleador y complicado, y el que termina siendo muy macho mata. No es ese continuo, ese no es un continuo que yo acepte. Por lo tanto, es un tema que lo considero penal, que tiene que tener su tratamiento por otro lado. Después, todo esto en la plataforma, desconstruir la maternidad, ¿qué es? El aborto. La negación de la biología de la mujer. Adriana te hace que no desde el otro lado de la mesa. Bueno, entonces esta palabra rarísima nos la va a aplicar Adriana después que yo termine. Y cosas estúpidas como contra la forestación. Primero, porque ¿qué tiene que ver la forestación con y segundo, no sé si ustedes conocen pueden ir a Guichón
Y el vivero de la forestación en Guichón le dio trabajo al 100% de las mujeres de Guichón. Y vos se lo vas a sacar, ¿por qué? Porque estás en Montevideo y ¿a quién le importa Guichón? La distancia de aquí a Guichón para la mayoría de los montevideanos es lejísima. Así que eso en cuanto a, para mí, lo que es el contenido. El resumen... Estás hablando de una de las proclamas, ¿no? Porque sí. En esta movilización hubo varias plataformas, varias organizaciones, varias reivindicaciones convergiendo. Pero ¿no? por eso yo decía por acción o omisión, ¿viste? Yo, a mí cuando me meten cosas que no quiero que me metan, las digo, hablo, grito. Adriana. Yo empecé diciendo que esto era una fiesta, había sido una fiesta. Y creo que, no sé si ustedes organizaron alguna vez alguna fiesta grande. Si ustedes organizan una fiesta un poco grande en sus casas, en un club, en cualquier lado, y siempre hay alguno que toma un poco de más, que termina vomitando en la Santa Rita, de afuera. Obviamente nosotros no, cuando hacemos convocatorias muy muy grandes no podemos predecir exactamente cómo va a actuar cada una de las personas que participan de esa fiesta, ¿no? De hecho, yo sé que en las redes se ha centrado mucho la discusión alrededor de esta agresión realmente muy mínima a la Iglesia del Cordón, pero recordemos que las personas que lo hicieron para hacerlo se tuvieron que enmascarar, se tuvieron que disfrazar, se tuvieron que ocultar. Es decir, eso implica que verdaderamente las personas eran conscientes de que no estaban haciendo algo que iba a ser aprobado por el resto del colectivo, ¿verdad? Es decir, no fue algo, es más, también, bueno, la presencia, ¿verdad?, de todos estos... Lo hicieron pese a que esta vez se había dispuesto una custodia de la parroquia del Cordón, tanto un vallado como la presencia de agentes de policía, sí, ¿no? Pero se ubicó curiosamente del lado de adentro de la iglesia. Lo que pasa que si se colocaban del lado de afuera, imagínate lo que pasaba, ¿no? Bueno, no lo sé. En todo caso, creo que... No, una pregunta que queda abierta es si las organizaciones que convocan a una marcha como la del viernes no pueden ser capaces ellas mismas de generar un cordón, un colchón que evite esos excesos de una parte minoritaria de la concurrencia, ¿no? El PIT-CNT, los sindicatos tienen experiencia, ¿no?, en bloquear a los ultras, ¿no? En evitar o tratar de frenar a los excesos, ¿no? Bueno, sí, es verdad, pero también también había en ese momento mujeres tratando de evitar esa cuestión y reconozcámoslo, también hubo muchos otros negocios vandalizados, de los que no se habla. Y bueno, son personas que cometen excesos, pero el hecho de que haya personas que cometen excesos no quiere decir que ese haya sido un medio elegido, como decía acá querido contertulio Pablo, que se haya elegido para manifestar. Eso no fue algo elegido. Gabriel, ¿tú qué decís sobre ese episodio en particular? Yo no creo que ni se consiga mejor salario, ni se convenza a nadie, ni se consiga avanzar en los derechos de las mujeres tirándole bomba de pintura a una iglesia. Yo no tengo esa percepción. No cabe duda. No lo veo. Sé que hubo muchas mujeres intentando que no lo hicieran también, y no siempre resulta fácil. Ahora creo claramente que ese incidente no es representativo ni del 99% de la marcha que había. En el momento que ocurrió había además mujeres con niños, niñas al lado, y eso fue así, eso es así. Yo no quería interrumpir. Fernando, ¿qué ibas a decir de esto mismo? Sobre este punto, yo creo que hay que ser muy claro. El episodio no puede opacar la importancia del evento, eso es indudable. Exacto. Pero sí hay que condenarlo. Entonces, a mí no me preocupa que en una marcha tan masiva tengamos un grupo minoritario, o muy minoritario, diría yo, que provoca estos atentados. Lo que me preocupa es que los voceros que salen luego a explicar este tema no lo condenen. Y sobre ese punto, una de los voceros, que fue la señora Tuana, a quien no conozco, más que por estos reportajes que he escuchado, trató de minimizar el hecho, siendo una de las organizadoras, o por lo menos yo lo interpreté así, o una de las voceros. ¿Qué pasa? Los dirigentes o los líderes tienen dos formas de ser dirigentes: o ser dirigidos o ser dirigentes.
¿Qué hace un dirigido, un dirigente dirigido? Y sigue la corriente, dice, bueno, fue muy menor, en fin. ¿Qué hubiera hecho un dirigente realmente que quiere fracturar este tipo de actitudes? Tendría que haber dicho, mire, vamos a organizar el mismo comité organizador, vamos a ponernos a la orden de la Iglesia Católica, con la que discrepamos en muchas cosas, para colaborar en la reparación. Y eso hubiera terminado definitivamente con este problema para el futuro. Entonces, es un tema. Y lo segundo, esa reflexión dice, bueno, pero la policía está para cuidar a las personas, no a las cosas. Bueno, lo lamento, la Constitución ampara el derecho de propiedad, y las fuerzas que allí estaban era también provocado porque, según la información que todos seguramente disponemos, el año pasado hubo mucha gente, hubo participantes que ingresaron a la iglesia del Cordón. Entonces se dice, bueno, pero ¿para qué citaron a la policía? Me explico, hay todo un debate sobre eso, pero lo que quiero decir es esto: no me preocupa ni voy a decir que esta fue una marcha violenta, porque es falso, pero sí creo que los dirigentes deben ser muy cuidadosos en sentar bases muy claras de condena. ¿Ibas a agregar algo más? Sí, efectivamente, creo que la condena está implícita, pero sobre todo desde el punto de vista que vos decís, ¿verdad? Pero además hay otra cosa que me llama la atención, y en estos dos puntos. Por un lado, olvidar cómo la Iglesia Católica, en particular, bueno, en lo que tiene que ver con las relaciones con el Estado uruguayo. Uruguay es un Estado laico, ¿verdad? Bueno, efectivamente es una institución que yo no voy a referirme, es decir, no voy a ser tan atrevida como para sugerir, del mismo modo que sugiere Sturla, por ejemplo, u otra gente, que esas 4 mujeres representan a todas las mujeres, del mismo modo que no decimos que los sacerdotes pederastas, bueno, estén representando a todos los sacerdotes, ¿verdad? Es decir, no, son algunos. Entonces, bueno, pero es efectivamente parte, es una religión y es una práctica que verdaderamente ejerce efectivamente una discriminación de género en lo que tiene que ver con toda su jerarquía, con toda su organización, que revela permanentemente que el hombre masculino, digamos, el hombre no como especie, sino como género, es el único que es el representante auténtico de Dios en la tierra, que hace unas representaciones, e insiste, unas representaciones muy complejas sobre la feminidad, en general muy evaluadas, y eso hay que verlo también como una cuestión de Estado, ¿verdad? Ver un poco más allá, decir, ¿qué pasa con los mensajes de la Iglesia Católica sobre esto de que solamente los hombres pueden ser representantes de Dios en la tierra? Y bueno, ¿qué opina la Santa Sede sobre bueno, esta cuestión de la desigualdad de género? Creo que también un error, efectivamente, del movimiento feminista muchas veces es el utilizar palabras de la jerga, digamos, ya más teórica, a veces más filosófica, como en este caso el concepto de construcción, para dirigirse a un público masivo. Deconstruir no significa destruir, sino simplemente ver cuáles elementos componen hoy el concepto de maternidad y ver si la maternidad puede ser reconstruida de otro modo, tal como que permita, por ejemplo, una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, una relación diferente entre los hombres y sus hijos, bueno, un mayor compromiso de los hombres que tienen hijos con los hijos dentro de su familia. Es decir, el sentido es decir, bueno, acá tenemos una idea de maternidad que está muy ligada a la idea de Virgen María, ¿verdad? Una madre pura, sin embargo madre, que bueno, que ha tenido un hijo, etcétera, pero la figura del padre, incluso como San José, digamos, queda totalmente devaluada. El hombre muchas veces abandona a sus hijos. Entonces, bueno, deconstruir
deconstruir la maternidad significa eso, qué entendemos por ser madres y cómo podemos luego, a partir de ese análisis, reconstruir una idea de mujer y de madre. Y de nuevo, insisto, discúlpame Emiliano, un segundito, esto es a veces producto de los problemas que tenemos las personas que estamos transmitiendo a públicos amplios cuando nos limitamos a la jerga, ¿no? Como por ejemplo la muerte al macho, ¿no? Que no tiene que ver con la muerte al hombre, no, sino a el aspecto del hombre como aquel que tiene que dominar a la mujer para ser hombre, ¿no? No, el hombre con nosotros. El hombre con nosotras. Hay un dato de la realidad: quien más sufre la violencia de género doméstica es la mujer. Digamos, negar eso es negar una realidad. La mayoría de los, si bien los hombres mueren más que las mujeres en episodios violentos, lo cierto es que en casos de violencia doméstica ganan por goleada las mujeres. Entonces, eso en cuanto, y lo que decía Pablo de la deconstrucción de la maternidad, yo lo interpreto por lo menos de esta forma, porque lo otro es el extremismo que todos sabemos que siempre existe en toda pero hay por lo menos hay un problema de comunicación, ¿no? Hay un problema de comunicación. Pero es la colaboración, es decir, es la paternidad y maternidad, para que no ser machista, eso, que sea conjunta, es decir, que el padre esté presente, la madre también, y que no quede resignado a la mujer las tareas que como siempre se decía eran típicas de su sexo. Algo más y cerramos por hoy. Sí. Yo repito de que a mí me parece que en materia de problemática de la sociedad uruguaya, las oportunidades de las mujeres de desarrollarse en Uruguay por lejos no son el principal problema. Digamos, si de oportunidades hablamos, yo me podría imaginar una marcha de pobres contra ricos, si querés, o de gente no educada contra... Te invito. Educada, o de gente sin trabajo o gente con trabajo. Es decir, en oportunidades en malas oportunidades y en desigualdad tenemos cosas mucho más graves. Se ha elegido poner un camino de choque de trenes para tema que es de sintonía fina, de choque de trenes, de odio, ¿no? Para nada. De decirle traidora a Verónica Alonso porque no va, que a mí me parece que es bastante peligroso, porque en la plataforma, por ejemplo, se ponen... Bueno, la invisibilidad de la mujer, ¿no? Cuando se reciben más mujeres que hombres en Uruguay, se declaran invisibles. Pero ¿cuál es el resultado de esa mayor educación? El resultado de esa mayor educación no se traduce en recompensas en el mercado de trabajo o en el mercado político. ¿Cuáles son las reales oportunidades de una mujer para llegar a ser presidente de la República? Para llegar al Parlamento. Yo niego de que ninguna mujer en Uruguay no pueda llegar a hacer lo que quiera hacer y considerar las cuotas y todo lo demás es una manera de despreciarla, de subestimarla completamente. Lo último y cerramos. Ahora sí, dale, Gabriel. Yo muy breve. Decir primero, hubo varias proclamas porque la marcha es muy heterogénea y esa movilización de todos lados es. Yo vuelvo a decir, hay una propuesta de la Intersocial Feminista que refleja claramente varias leyes y que es la que se le ha planteado a los candidatos. Es cierto que hay sectores más radicales que otros, es cierto que movimientos nuevos tienen el problema de que hablan, es como si en el 1 de mayo yo fuera a convocar a luchar contra la plusvalía relativa y contra si lucho por salario, hay un problema de comunicación en torno a los públicos a los que se dirigen en algunas cosas. Pero tiene que ver con algún... Yo lo que sí hay que reconocerle al feminismo, termino con dos cosas. Primero, sin la lucha feminista, las mujeres hoy no votarían. Sin la lucha feminista, las mujeres no tendrían licencia maternal. O sea, eso se conquistó por la lucha del feminismo a lo largo de los años. Es así. Y eso efectivamente es así. En este país, hasta la mitad del siglo pasado, las mujeres no votaban. Y a todos les parecía bárbaro. Entonces, no a todos, está bien. El vallismo siempre luchó por los derechos de la mujer. El feminismo, sí, los discursos y el vallismo y los viejos socialistas, digo para recordar, y no caerle solo a las mujeres, caerle solo a las mujeres, hacían asado el Viernes Santo frente a la catedral, ¿no?
Digo porque para ver, Sí. para ver que no todo el anticlericalismo se le puede otorgar a las 4 muchachas encapuchadas. Pero era una minoría, era una minoría que nos pero marca. Había Iban al digo, asado. o sea, Fernando se componente, sonríe como diciendo digo, touché, ¿no? para verla, pero no es, yo también soy parte de esa tradición. Lo que digo que se evoluciona la relación, pero para no cargarle. Y termino con una cosa. Es cierto lo que dice Pablo en un sentido. Hay una vertiente del feminismo que tiene un componente revolucionario. Yo me considero de eso. Hay una frase de Rosa Luxemburgo, que la terminamos en la anterior, que termino con esa, que dice que el revolucionario que no es feminista carece de profundidad y la feminista que no es revolucionaria carece de perspectiva. Yo creo que sigue habiendo de las dos cosas.